Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel. 71. Primera parte. El derecho abstracto. Sección primera. La propiedad. Inciso C. Venta de la propiedad. 69. Ya que el adquirente de un tal producto posee en el ejemplar como cosa individual su pleno uso y valor, es él su libre y completo propietario, en cuanto cosa singular, aunque el autor del escrito o el inventor del ingenio técnico siga siendo propietario de la especie y de la manera universal de multiplicar productos y cosas similares. En cuanto a la especie y manera universal, el autor no la ha enajenado inmediatamente, sino que puede reservársela como propia manifestación. La sustancia del derecho del escritor y del inventor no debe buscarse ante todo en el hecho de que aquellos, al hacer la enajenación del ejemplar individual, introduzcan arbitrariamente como condición que la posibilidad que entra en este hecho en posesión de otros, de producir del mismo modo tales productos, ahora en cuanto cosas, no llegue a ser propiedad ajena, sino que subsista la propiedad del inventor. La primera cuestión es si tal separación de la propiedad de la cosa y de la posibilidad dada con ella de reproducirla del mismo modo sea admisible en el concepto, y si no destruye la plena y libre propiedad. Por lo cual depende solo del arbitrio del primer productor espiritual el conservar para sí esa posibilidad o transferirla como un valor, o bien no poner en ella ningún valor por sí y abandonarla. También con la cosa individual. Dicha posibilidad tiene la característica de ser en la cosa el lado por el cual ésta no es únicamente una posesión, sino una facultad. De suerte que está en la particular especie y manera del uso externo que se hace de la cosa y es distinta y separable del uso al cual está destinada inmediatamente la cosa. Y no es, como se dice, un accessio naturalis, como la fuetura. La reserva de una parte del uso en la enajenación de la otra parte no es la conservación de un dominio sin provecho, ya que ahora la diferencia entra en lo divisible, por su naturaleza, en el uso externo. Por lo demás, puesto que el producto espiritual tiene la finalidad de ser aprendido por los otros individuos y volverse peculiar a su representación, a su memoria, a su pensar, etc., y su manifestación, con la que ellos de igual modo hacen enajenable la cosa aprendida, ya que aprender no significa solo adquirir formalmente las palabras de memoria y los pensamientos ajenos pueden ser comprendidos únicamente con el pensamiento, y ese reflejar es también aprender. Siempre tiene fácilmente alguna forma propia. De esta suerte, esos individuos consideran a la facultad que de aquí resulta como de su propiedad, y pueden, por consiguiente, afirmar para sí el derecho sobre tal producto. La difusión de las ciencias en general y la tarea determinada de la enseñanza en particular son, de acuerdo a su finalidad y obligación, la repetición de pensamientos fijados, en general, ya expresados y recogidos desde fuera, especialmente en las ciencias positivas, en la doctrina eclesiástica y en la jurisprudencia, etc., y en consecuencia también en los escritos que tienen por fin la tarea de la enseñanza, la difusión y propagación de las ciencias. ¿Hasta qué punto ahora la forma que se expresa en la manifestación repetida transforma el tesoro científico existente y en especial los pensamientos de los otros que todavía están en la propiedad externa de sus productos espirituales en una especial propiedad espiritual del individuo que repite y por consiguiente hasta qué punto dé o no a él el derecho de hacerlo también su propietario exterior y hasta qué punto tal repetición en una obra literaria se transforma en plagio no se puede indicar con rigurosa determinación ni fijar jurídica y legalmente. Sin embargo, el plagio debería ser cuestión de honestidad y refrenado por esta. Las leyes contra las infracciones cumplen sus fines de garantizar jurídicamente la propiedad del escritor y del editor, o sea, en un ámbito determinado, pero muy limitado. La facilidad de encontrar expresamente algo para cambiar la forma,
una pequeña modificación en una ciencia importante o en una teoría completa que es obra de otros, o bien la imposibilidad de sujetarse a las palabras del autor en la exposición de la obra concebida, conducen por sí más allá de los fines particulares por los cuales tales repeticiones vienen a ser necesarias. La infinita multiplicidad de las variaciones que imprimen a la propiedad ajena el sello más o menos superficial de lo propio. Del mismo modo que cientos y cientos de compendios, resúmenes, colecciones, etc., libros de aritmética, de geometría, tratados de arquitectura, etc., muestran cómo la invención de revista crítica, almanaques de las musas, enciclopedias, etc., puede ser repetida inmediatamente de idéntica manera, bajo el mismo título o bajo un título distinto, pero a la vez afirmada como una cosa propia. Por eso, pues, para el escritor o para el hombre emprendedor que inventa, el provecho que le prometía su obra o invención queda fácilmente anulado o bien es dañado o arruinado totalmente. Empero, para aquel que considera con respeto el plagio, la eficacia de la honestidad, le resulta sorprendente que la expresión plagio y también robo literario no se escuche más, ya sea porque la honestidad haya tenido influencia para alejar al plagio o que éste haya cesado de estar contra la honestidad y el sentimiento de ella se haya desvanecido, o bien que una pequeña invención y el cambio de la forma externa se estime tan altamente como una originalidad y producción autopensante, no permitiendo surgir totalmente el pensamiento de un plagio.